qué significa el altar en la Biblia? El altar era un lugar donde se hacían sacrificios de animales inocentes para la expiación de los pecados del pueblo de Israel, esa era la función del altar. El altar santificaba la ofrenda, el holocausto, el sacrificio, y lo que hacía era acercarnos a Dios para obtener el perdón de los pecados. Ese animal sacrificado era un sustituto del hombre, que moría en lugar de aquella persona que violaba los 10 mandamientos. El altar no era un lugar para pedir un cambio de vida, o pedir riquezas, o para obtener algún bien material por arte de magia, no. Dios aborrece el pecado y para que una persona pueda estar en paz con Dios debía no solo ser fiel a los 10 mandamientos sino que si los adulteraba debía hacer según el rito de Moisés una serie de sacrificios para obtener el perdón de la violación a dicha ley. Por eso es que el altar en la Biblia solo era para la remisión de los pecados, no para extorsionar a Dios para que movido por un sacrificio se vea obligado a bendecirme, o darme riquezas por arte de magia. En otro pasaje dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Podemos ver que el sacrificio consistía en derramar la sangre literal de ese animal para que esa persona obtuviera perdón. Con el tiempo todo esto fue tomado a la ligera, y las personas violaban los 10 mandamientos total después se sacrificaba un animalito y listo ya estamos en paz con Dios otra vez. Se había hecho una costumbre hipócrita de parte del sacerdocio y del pueblo de Israel. El apóstol Pablo nos dice claramente que Dios ya no se agradó más de esos sacrificios hipócritas de la gente y preparó un cuerpo, ese cuerpo es nuestro Señor Jesucristo. Veamos. Hebreos 10:8 diciendo primero. Sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Claramente podemos ver que las ofrendas, sacrificios, holocaustos, ya no agradan más a Dios. ¿Por qué? Porque Dios preparó un sacrificio perfecto el cual es su Hijo. Con esto queda claro que la persona para acercarse a Dios Padre lo único que tienen que hacer es aceptar ese sacrificio puro de su Hijo, ya que es la única forma que tiene el ser humano para salvarse. Hebreos 10:9 y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, para establecer esto último. 10:10 En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. La Iglesia Universal del Reino de Dios tiene esta práctica de pedir a sus miembros sacrificios de dinero para que sean colocados en el altar de sus iglesias. Esta iglesia distorsiona la palabra sacrificio para decir que las personas tienen que sacrificar dinero para Dios y de esa forma Dios viendo el sacrificio, se ve obligado a bendecir y a derramar la petición por la actitud del ofrendante. Esta iglesia miente a sus fieles descaradamente con el pretexto de que dando más dinero para Dios, la bendición es garantizada. 2 veces por año los miembros de esta congregación hacen sacrificios de sumas grandes de dinero para estos mercaderes de la fe. La Iglesia Universal del Reino de Dios es pentecostal carismática y sus prédicas son abocadas en la doctrina mentirosa de la prosperidad. El sacrificio era solamente para la remisión de los pecados, pero estos mercenarios de la fe utilizan esa palabra para pedir sumas de dinero en forma de sacrificio a sus miembros.